Buenas tardes a todos y a todas. Voy a decir la palabra gracias 3 veces. Gracias a los organizadores, Lola, por invitarme de nuevo. Cuando se repite, la causa puede ser doble. Nos interesaron tus planteamientos, ven otra vez. O no entendimos nada, a ver si esta segunda vez nos aclaramos un poquito. Así que gracias. Gracias por la presentación. El género de las presentaciones es muy peculiar. He oído miles, todos hemos oído miles de presentaciones. Las hay que quieren ser más largas que la conferencia, las hay excesivamente zalameras, las hay emotivas. Y la que quiso ser más elogiosa del conferenciante se convirtió en la más calamitosa, porque el presentador acabó diciendo, bueno, la verdad es que este conferenciante tiene tantos méritos que es impresentable. Bueno, lo peor, ¿no? Y gracias, en tercer lugar, a vosotros y a vosotras que estáis aquí un viernes por la tarde, a esta peligrosa hora de la digestión y de la siesta, y a mí se me ocurren, y a vosotros se os ocurrirían, miles de iniciativas probablemente más atractivas que estar sentados aquí 4 horas. Y mirad, aprender es apasionante. Y uno ya empieza a interrogarse diciendo, ¿y por qué la enseñanza resulta insufrible tantas veces? Tantas veces. Pues mirad, algunas veces porque lo que trabajamos, lo que planteamos, lo que dice el currículum, pues no tiene que ver nada con la vida, ni con los intereses, ni con las preocupaciones. Vosotros queréis ser profesores de secundaria y profesoras, magníficos profesores de secundaria, de esos que dejan huella para la vida. Dice Daniel Penach en un hermoso libro, Mal de escuela, a mí me salvaron la vida 3 profesores. No dice la asignatura, ni el curso, la vida. A mí me salvaron la vida 3 profesores que tenían una característica común, nunca soltaban a su presa. Magnífico. Yo espero que haya muchos de estos aquí. Y vosotros, que queréis ser profesores, pues sois interpelados como yo y como todos los que nos dedicamos a esta tarea por este pensamiento. Si aprender, el ser humano está diseñado para aprender, ¿por qué no quieren ir a las escuelas o a los institutos los alumnos? Yo tengo una hija de 11 años, va a hacer 12. He hecho los deberes de la vida tarde. Alguno dirá, pues sí, muy tarde. Claro, sí, pues sí. Le estoy escribiendo un diario desde el día que nació, déjame que te cuente, y ahí cuento yo las experiencias con ella y tal. Estoy en el tomo 5. Cuando lo empecé le pregunté, Carla, ¿quiere que lo publiquemos? Y me dijo, ¿y me haré yo famosa? Bueno, en el último libro que he publicado en Buenos Aires, y que está dedicado a ella, La casa de los 1000 espejos, la dedicatoria dice así, a mi hija Carla, que yendo un día al colegio y lamentándome yo de que íbamos tarde porque había mucho tráfico, me dijo, papá, no te preocupes por llegar tarde, porque vamos al cole. Lo malo de llegar tarde es que fuéramos a un cumple y me perdería el mago, la tarta y la piñata. Ah, eso es otra cosa, eso sí que sería lamentable. Pero ¿por qué digo que dice Winston Churchill, mirad qué interpelación para todos vosotros? Me encanta aprender, pero me horroriza que me enseñen. No, claro, cosas que no me interesan para nada. Una profesora de biología de secundaria le pregunta a una adolescente ensimismada en el aula, señorita, dígame, ¿cuántas patas tiene un artrópodo? Y la adolescente suspirando dice, ay, profesora, ya me gustaría a mí tener los problemas que usted tiene. Ella se ve si está embarazada o no y ahí hay que contar las patas del artrópodo. ¿Pero eso qué es? ¿Para qué me sirve? ¿Qué me vale? Esto... Y otras veces profesores y profesoras, ahora os lo digo, porque hay mucha gente que cree que esta profesión es inespecífica, que no tiene necesidad de saberes especiales.
de destrezas especiales, de actitudes especiales. No, yo soy un buen químico, ergo soy un buen profesor de química. No, no. Porque hace falta despertar el amor al conocimiento. Hace falta saber motivar. Yo he visto clases de lengua que han empezado así. Silencio, empieza la clase de lengua. Pero ¿cómo van a aprender a hablar si están callados? ¿O la lengua para qué es? Y en esta santa casa en la que yo he trabajado tantos años, he visto clases de creatividad al dictado. La creatividad es un proceso, coma. ¿Cómo dijo? Coma. Oiga, ¿pero esto qué es? Y a veces también es aburrido, porque las relaciones entre los alumnos y los profesores están pervertidas, porque no hay amor. Los alumnos aprenden de aquellos profesores a los que aman. ¿Os ha pasado? Y espero que pase con vosotros. Y cuando se ama, se ven las dificultades, hasta lo malo parece bueno, hasta los defectos aparecen. Yo tenía una amiga violinista y decía, Miguel Ángel, yo tuve un novio que estaba tan enamorado de mí que decía, qué bien desafinas. Claro, que la quería, le parecía bien hasta cómo desafinaba, le parecía maravilloso. Bueno, quiero decir que esto que vais a hacer es algo apasionante, en su esencia. Otra cosa es que las dinámicas, la cultura, la preparación, pues no sean buenas. Hay un libro muy interesante, os lo recomiendo, que vale para este nivel también, para el vuestro de secundaria. Lo que hacen los mejores profesores universitarios. Ken Boyne. Es una idea de esas que dices tú, pero ¿por qué no se me ocurrió a mí esto? ¿Por qué no se me ocurrió a mí? ¡Qué bonito, qué interesante! Ken Boyne dice, en todas las instituciones hay profesores fueras de serie. Lo saben los alumnos, lo saben los padres, lo saben los directivos, lo sabe todo el mundo. Y Ken Boyne dice, ¿y por qué no estudiamos como son? ¿Qué hacen? Un amigo mío de la Universidad Javeriana de Cali ha hecho otro libro que es mucho menor que el de Ken Boyne. Él no lo conocía, el de Ken Boyne. Bueno, vamos a elegir, dijo Ken Boyne, 60 y tantos, eligieron 65 de estos profesores extraordinarios y vamos a ver cómo preparan las clases, cómo hacen la evaluación, cómo hacen la metodología, cómo se relacionan con la institución. Y dicen de ellos una metáfora que la utilizo para esta sesión y que os la invito a trasladar a vuestra vida, a vuestro trabajo. Cuando uno de estos profesores inicia una experiencia de aprendizaje, es como si un amigo invitase a sus amigos a cenar y no como si un alguacil sentase en un banquillo a un acusado. ¿Qué le pasa al que no va a la cena? Que se la pierde. Se perdió la conversación, se perdió la amistad, se perdió el afecto, se perdió la diversión, se perdió el alimento. ¿Pero qué le pasa al que no va al banquillo? Que se libera. A mí muchas veces mis alumnos me decían, ¿son obligatorias las clases? Yo decía, no. Y aquí pensaba, pero que el que no venga se lo haya perdido. Pues como se lo perdió el que no fue a la cena. Y yo quisiera que esta sesión fuese como una cena con los amigos. Y el primer mandamiento del que enseña es no aburrir. Y voy a decir, para empezar, algo que dijo García Márquez en una conferencia que pronunció en Madrid, lo hago válido para esta. Dijo, si alguien se aburre durante mi conferencia, puede abandonar la sala. Pero por favor, que lo haga despacito para no despertar a los que estén dormidos. Bueno, pues vamos a plantear algunas ideas sobre qué es eso de ser un profesor o una profesora de secundaria para el siglo XXI. A mí me gusta que en las conferencias todo el mundo sepa este señor dónde va y dónde está. Por eso 7 puntos. 7 puntos. Y ya sabréis que está en el quinto, está en el sexto, está en el segundo. ¿Dónde está ahora la historia y hacia dónde va? ¿De acuerdo? 7 puntos. El primero tiene que ver con los problemas que nos genera el lenguaje
porque el lenguaje es como una escalera por la que subimos a la comunicación y a la liberación, pero por la que bajamos a la confusión y a la dominación. Y entonces el problema no es que no nos entendamos. ¿Sabéis cuál es el problema? Creer que nos entendemos. Ejemplo, calidad del sistema educativo. ¿Estamos de acuerdo todos que tiene que tener calidad? Sí. ¿Estamos de acuerdo en lo que es calidad? No. Yo viajo mucho a Portugal porque una editorial está traduciendo mis obras al portugués. Bueno, y la última vez que fui me dieron el ranking de las escuelas de Portugal, de la calidad. Y pregunto, ¿cómo se ha hecho el ranking? Y me dicen, por un sistema de assessment, es decir, medición de los resultados obtenidos por los alumnos en pruebas estandarizadas y según los resultados, la calidad. Empiezo a estudiar el ranking y veo que una de las 5 primeras es una escuela que practica la xenofobia para admitir a los alumnos. Inmigrantes aquí no pueden matricularse. Practica el racismo, gitanos y otras etnias desfavorecidas, aquí no pueden matricularse. Practica el elitismo, clases desfavorecidas, clases pobres, culturalmente, no pueden matricularse. Practica la insensibilidad con los desfavorecidos, personas con discapacidades, no pueden matricularse. Y supe de buena tinta que la víspera de las pruebas el director pasó por las clases con la lista de los alumnos diciendo, tú y tú, mañana no vengáis, que va a haber unas pruebas. Vais a bajar el nivel. Tú y tú, mañana no vengáis, que va a haber unas pruebas. Y vais a bajar el... Es decir, que una escuela tramposa, insensible, elitista, xenófoba y racista tiene mucha calidad. ¿Pero usted qué me está diciendo? Esto sería una perversión en estado puro en la industria, en el comercio, pero en la educación, esa es una escuela de mucha calidad. Y una escuelita humilde, perdida en una montaña, que abre el horizonte de esas familias que no tienen horizonte, la última en calidad. Como yo ya veía venir esto, en el año 2001 publiqué un libro, Trampas en Educación, el discurso sobre la calidad. Cuando le doy el libro al editor de La Muralla me dice, hombre Miguel Ángel, no seas tan duro, no pongas trampas, pon controversias en educación. Y le dije, ¿por qué no escribes tú un libro de controversias? Pues yo he escrito un libro de trampas, ¿no? ¿Y por qué no voy a poner a mi libro el título del tuyo? Es que son trampas terribles. Pero cuando decimos calidad, parece que todos pensamos lo mismo. Y cuando decimos educación, parece que todos decimos lo mismo. Y cuando decimos un buen profesor, parece que todos decimos lo mismo. Pero no. Podría poner muchos ejemplos, y cuando estéis en los claustros lo vais a ver. Por eso esta llamada de atención no es solamente para esta sesión, es para la vida. Un profesor que en el claustro dice, tenemos que mejorar la convivencia. Y decís todos, sí. Y dice, pero ¿me puedes explicar qué es para ti mejorar la convivencia? Y dice que hay que dar castigos, que hay que imponer la autoridad, que hay que machacar. Oiga, usted me está hablando de autoritarismo. ¿Cómo de la convivencia? La convivencia es respeto a la dignidad de los seres humanos. Usted para mejorar la convivencia pregunte por qué hay un váter para profesores con papel, toalla y jabón y un váter para alumnos sin papel, toalla ni jabón. Pregúntese eso para mejorar la convivencia. No si tienen que hacer una reverencia cuando usted entra en clase y llamar de don o su excelencia. ¿Pero es eso convivencia? Pero bajo las palabras nos confundimos. Entonces, respecto a esta conferencia, ¿qué es un profesor? Voy a trabajar dos pequeñas metáforas. El profesor como transmisor de conocimientos. Eso es muy frecuente en el sistema. Un buen profesor es un buen transmisor del área de conocimiento que le toca impartir. Un buen profesor de matemáticas es el que mete en la cabeza de los alumnos el mayor número de conocimientos posible sobre matemáticas, por las buenas o por las malas. Oye, ¿y se acaba odiando las matemáticas de por vida? Una alumna mía me dijo en una ocasión,
Mira, Miguel Ángel, yo no sé, desde niña, desde chiquita, yo quería saber francés, me ilusionaba saber la lengua, la cultura, el idioma, la historia. Y me dice, ¿sabes hasta cuándo me duró esa ilusión? Hasta que me topé en el sistema educativo con una profesora de francés. Y me abrazó las ilusiones. Coño, es que está pagada por la sociedad para que haga eso. ¿Eso es una buena profesora? Ese modelo se reflejaría en esta secuencia. He aquí el saber, lo tenemos los profesores, encerrado, enlatado, envasado. He aquí el alumno, ¿quién es? Un recipiente pasivo. ¿Y en qué consiste la tarea de enseñar? Es ser un buen profesor, en echar mucho agua de donde hay a donde no hay. ¿Y cuál será la evaluación? ¿Cuánta agua hay en la copa? Y si no había agua en la copa, ¿por culpa de quién es? Hombre, de la copa, que no se puso debajo. Oiga, si tiene la enfermedad de Parkinson, el que echa el agua. Oiga, y si es un sádico, ojo que hay sádicos en la enseñanza, que mientras más difícil lo haga, más disfrutan. Es que yo he oído alardear a un profesor de que tiene la tasa más grande de suspensos de la comarca o del país. Es como si un cirujano dijese, saco la mayor tasa de cadáveres del quirófano que todos los demás compañeros, soy un fenómeno. No, usted es un incompetente, pero si es que disfruta por ello es un desalmado. Pero como también hay masoquistas en el sistema y que les gusta sufrir, una profesora de Chile me dijo, al empezar las clases le dije a mis alumnos, ¿qué es lo que esperáis? Y levantó la mano uno y dijo, ¿sabéis lo que dijo? No sufrir. Oh, ya, qué meta, ¿no? Qué aspiración. Bueno, pues ojo, que hay quien mientras más difícil lo haga y más complicado lo haga, lo pasa mejor, ¿no? Un masoquista le dijo a un sádico, pégame. Y el sádico le contestó, ahora no. ¿Te aguantas? ¿Te fastidias? Que no te voy a pegar. Bueno, ¿cuál es la propuesta de lo que yo entiendo que es un buen profesor? Es un facilitador, volviendo a la metáfora del agua, el que ayuda a que el alumno encuentre por sí mismo autónomamente manantiales de agua. Le gusta descubrir dónde hay agua, sabe cómo buscarla. Segundo, cuando encuentra agua, sabe discernir si está contaminada o es potable. Es decir, ¿ese conocimiento para qué es? Tercero, cuando encuentra agua potable, ¿qué hace con el agua potable? Fuentes ornamentales en el jardín de su casa, piscinas, pues adornos con el agua, surtidores. Oiga, y a 1 metro de la casa mueren de sed. A 1 metro las personas. Y eso no sucede nada. Mirad, compañeros, yo estoy muy estremecido en estas conferencias. Porque si todo el conocimiento que se adquiriese en las escuelas, en los institutos, el conocimiento que vosotros vais a impartir, sirviese para cómo explotar, engañar, dominar y destruir al prójimo, más nos valdría cerrarlas. Fueron médicos muy bien preparados, ingenieros muy bien formados y enfermeras muy capacitadas en su oficio, los profesionales que diseñaron las cámaras de gas en la Segunda Guerra Mundial. Sabían mucho, muchísimo. Se han hecho estudios de lo bien que ventilaban los hornos crematorios. ¿Pero qué pensaron las víctimas? ¿Qué dijeron? ¡Uy, qué bien! Le dieron sobresaliente el día de las cámaras. ¿Qué dijeron? ¿Eso o maldito el día que fueron a esa clase y aprendieron eso? Hace unos años me encontré con un documento que el título tiene página y media, está aquí a vuestra disposición, en francés. La escuela no sirve para nada. Y dije, Dios mío, ¿qué he hecho yo con la vida? Desde los 19 años que soy maestro, la he perdido, la he tirado, porque no vale para nada. Cuando veo que lo escribe Philippe Renaud, digo, aquí hay un
una clave oculta, porque Philippe Renaud es un sociólogo suizo que está haciendo aportaciones muy ricas al mundo de la educación. Bueno, y en cuanto leo la primera página, veo la primera línea, ya veo por dónde va. Es esa idea que os acabo de decir. Bin Laden y los terroristas son personas muy instruidas. Los que dirigen el sindicato del crimen en el mundo son personas muy instruidas. Los presidentes de las multinacionales que se burlan del interés público son personas muy instruidas. Y de los 12 dignatarios nazis que deciden que se abran las cámaras de exterminio, más de la mitad tenían un doctorado. De donde se deduce que un alto nivel de instrucción tiene muy poco que ver con el orden de la ética. Y en un libro de evaluación escribí hace unos años si los grandes triunfadores del sistema educativo, que son los que gobiernan los pueblos, no son capaces de que distribuyan, ni están muy preocupados en el mundo, la opresión, la injusticia, el hambre. Pero ¿por qué hablamos de éxito del sistema educativo? Estos pájaros que tenemos nosotros por la costa de la Operación Malaya, ¿son tontos? ¿No saben? Igual tenían un currículum brillantísimo. Estos señores que sobrevuelan el país, burlándose de la democracia, burlándose de la historia y de los ciudadanos, estos señores son tontos, no están bien instruidos. Lo que pasa es que no están bien educados, porque es que no saben ni media palabra de lo que es el pilar de los valores en una sociedad democrática. Pero entonces, a mí cuando pasan estas cosas, yo siempre interpelo a la escuela. ¿Pero qué educación estamos dando? Yo hace poco escribí 12 razones para el sí en Colombia. Cuando veo que la población dice no a un proyecto de paz, digo, pero la escuela, ¿qué hace? Y ahora este personaje, el Donald Trump, igual es que lo dice Philippe Renaud. ¿Puede un político llamarte estúpido a todas horas y ser aclamado en las elecciones? Y dice Philippe Renaud, ¿cuál es entonces la finalidad de la escuela? ¿Cuál es el buen profesor? Dos cosas, y la profesora enseña a pensar y enseña a convivir. Hace que pasemos de la ingenuidad a la crítica, nos hace pensar, saber cuáles son las causas y los efectos, saber por qué pasan las cosas, nos ayuda a entender, pero después ayuda y desarrolla la solidaridad para construir un mundo mejor. En una universidad de Guadalajara, en México, vi en el frontis un pensamiento que brindo para los institutos en los que estéis vosotros trabajando. En esta institución no tenemos que formar a los mejores del mundo, sino a los mejores para el mundo. Para el mundo. Porque son los mejores del mundo en su propio beneficio, destruyendo a los más débiles, sin compasión, sin solidaridad, sin valores. Bueno, pero ¿qué hacemos las instituciones educativas? Está claro la idea que quiero plantearos con atención al lenguaje. Cuando decimos calidad, evaluación, profesor, democracia. Ayer oí una definición de democracia. Es la dictadura de los demagogos. Ah, pero todos entendemos lo mismo porque es la democracia. Segundo, la escuela, el instituto donde vais a estar, no está en la estratosfera, no está en una campana de cristal. ¿Está dónde? En el mundo, en un contexto, con unas familias. No es esto tan aséptico que no nos afecte lo que pasa afuera. ¿Y qué pasa afuera? ¿Qué contextos tenemos? Primero, el contexto neoliberal que contradice todos los presupuestos que nosotros vamos a trabajar. ¿Qué dice la cultura neoliberal? Individualismo. Cada uno a lo suyo. Sálvese el que pueda. A que Dios se la da, San Pedro se la bendice. Bueno, eso es lo que ven, eso es lo que oyen, eso es lo que practican. Pero nosotros en nuestro discurso, en nuestra práctica, en nuestra vida, lo que planteamos es solidaridad, compasión, respeto a la dignidad de los seres humanos. Pero es otro discurso.
Por eso yo digo que los institutos, las escuelas tienen que ser instituciones contrahegemónicas, que van contra la corriente. Una mamá pide limosna con su hijo y en un momento determinado dice la mamá: hijo, qué pena esta vida, hay que pedir limosna, con la insolidaridad que hay, la vergüenza que da pedir. A veces hace frío, a veces hace calor. Y el hijo, que ya sabe por dónde van los tiros, le dice: mamá, tú no te preocupes por mí. No te preocupes por mí, porque el día de mañana yo estoy convencido de que voy a ser multimillonario. Y tu mamá ya solo tendrás que pedir para ti solita. Pero hombre, en este caldo de cultivo, ¿qué hacemos? ¿Qué tarea es la nuestra? Pues es que hay que ir contra la corriente. ¿Y qué más dice la cultura neoliberal? Competitividad extrema. Hay que ganar a los otros, entre países, entre comunidades, entre escuelas, entre alumnos, entre hermanos. Mirad, una profesora argentina, hace poco recontaba, yo he estado en 117 ciudades argentinas diferentes, siempre trabajando. Y bueno, una maestra argentina le manda a los niños, a los padres de su clase, allí no es un consuelo, tiene 45 por aula, $300 de mensualidad, que a veces cuando me dicen: Miguel Ángel, ¿cuántos alumnos tienen en España? Digo, 25. ¿Y cuánto cobran? Digo, unos 2.000 y pico euros. ¿Y cuántas horas trabajan? Y dice: estarán dando saltos de alegría. Y digo: pues algunos dan los saltos pero para abajo, no sé cómo se las arreglan. Bueno, esta maestra manda a todos los padres de la clase una carta diciendo: enhorabuena, tal, porque en una clase tan numerosa su hijo es el mejor alumno de la clase. A todos. Uno de los padres, a los pocas semanas de la carta, reúne a toda la clase, a los padres y a la profesora, para celebrar una fiesta, porque él dice que tiene un motivo muy importante, y en plena fiesta llama la atención de los asistentes, dice: levanto mi copa para brindar con todos vosotros por un hecho extraordinario, que en una clase tan numerosa mi hijo sea el mejor de la clase. Y otro padre que está allí dice: bueno, usted es un sinvergüenza y un mentiroso. ¿Pero por qué? Porque el mejor alumno de esta clase es mi hijo. Es que yo tengo una carta de la profesora que tiene el nombre y los 2 apellidos, que no hay confusión posible. Y otra madre dice: bueno, este señor era un sinvergüenza y usted otro, porque la mejor alumna de la clase es mi hija. Tengo una carta de la maestra con un marco en el salón en que dice: mi hija fulanita es la mejor alumna, tal. Y empiezan a discutir por qué es mejor, por qué saca notas, por qué sabe, por qué tal. Hasta que uno dice: ¿pero qué hacemos discutiendo? Vamos a ver a la profesora, que nos ha engañado a todos, bueno, a todos menos a uno, que no sabemos quién es. Y van a ver a la profesora y dicen: ¿usted por qué nos ha engañado? ¿Qué? ¿Que nos ha engañado? ¿Pero por qué? Es que ha dicho de todos que son el mejor. ¿Pero por qué les ha engañado? ¿Pero por qué les ha engañado? Es que eso es verdad. Y les empieza a explicar. A ver, Apolinario Sosa, el hijo de esta familia, en las asignaturas va regular, pero ¿cómo juega al fútbol? Bueno, una maravilla, vamos, es que es el mejor. A ver, fulanita, dibuja regular, pero bueno, matemáticas, y bueno, una extraordinaria. Fulanita, no es bueno el deporte, no es buena, pero es la líder del grupo, todos quieren ir con ella de excursión, Y el padre que ha invitado dice: señora maestra, muchas gracias por la lección que nos ha dado. Usted nos quiso animar, usted nos quiso motivar, usted nos quiso estimular, y nosotros nos pusimos a hacer lo único que sabemos: competir. ¿Qué más dice la cultura neoliberal? Obsesión por los resultados. Aquí lo que importa son los resultados. Cuando vuestros alumnos y a vuestras alumnas, y a vosotros cuando os ha pasado siendo alumnos, van a las clases, a las casas con las evaluaciones, ¿qué es lo primero que dicen los papás? Hijo, ¿has disfrutado aprendiendo? ¡Nos reímos! ¿Eso que has aprendido te ha hecho mejor? ¿Has ayudado a todos a aprender? ¿Has respetado? ¿Qué le dicen? ¿Cuántas te han quedado? Y si dice: yo me esforcé, ¿pero qué te he preguntado? ¿Te he preguntado si te esforzaste o te he preguntado cuántas te han quedado?
Y dice, me quedaron 8. ¿8? Ya puede ser buena persona, ya puede haber ayudado, puede haberse esforzado. ¡Pala! Los resultados. Una familia tiene una hija adolescente pésima estudiante, pésima, siempre 8, 9 suspensos o todas suspensas, y comportamientos antisociales, bueno, a cada día. Y un día llega el papá a la casa a las 12 de la noche después de una comida de empresa, la hija se llama Susi, son las 12 de la noche, y le dice a la mamá, Susi, no la veo, ¿se ha acostado ya? Y dice la mamá, pues la verdad es que no la he visto en toda la tarde, no se ha presentado ni a cenar. Y dice ella, supongo que está en su habitación. Y dice el papá, pero ¿cómo supongo? Tenemos que saber si está. Dice la mamá, pero ya sabes que no quiere que llamemos, y que no quiere que entremos, ni que miremos, ya sabéis los espacios de los adolescentes. Y dice el papá, bueno, no quiere, pero hombre, ¿y si no está? Y van los dos, con el alma en vilo, llaman a la habitación, no contesta nadie, llaman más fuerte, no contesta nadie, ya angustiados, pum, entran y se llevan un susto tremendo porque no es que no esté, no está. Pero hay signos evidentísimos de que se ha ido. El armario vacío, la cama deshecha, la madre arranca a llorar, esta hija toda la tarde sin aparecer por casa, pero alguien habrá llamado, habrá dejado una nota, nada, empiezan a mirar y encima de la mesita de noche aparece un sobre, a papá y a mamá. Bueno, al padre le empiezan a temblar las rodillas, se tiene que sentar en la cama, la mamá se abraza, llorando, no puede ni abrir los ojos, llora, desgarrada, la hija, nuestra hija. Y el padre, tembloroso, va abriendo la carta y se encuentra, para los dos la lee en voz alta, queridos papá y mamá, lamento comunicaros que me he escapado de casa con mi nuevo novio. Me encantan sus piercing, cicatrices y tatuajes, pero sobre todo me encanta su gran moto, el Johnny, que así se llama mi novio. Lo ha arreglado todo para que vivamos como cupas en una casa abandonada aquí en las afueras de una ciudad. No os diré de qué ciudad se trata de momento. Gracias al Johnny he descubierto que la marihuana no daña a nadie y la vamos a cultivar para nosotros y para nuestros amigos en las inmediaciones de la casa. Ellos nos proporcionan toda la cocaína y pasta base que necesitamos. Entre tanto rezaremos para que la ciencia encuentre un remedio contra el SIDA, ya que el Johnny está contagiado. Y no sé, si en algún descuido yo me habré contagiado de él. Papá y mamá, no os preocupéis por el dinero, porque el Johnny lo ha arreglado todo para que yo participe en el rodaje de algunas películas que sus amigos Brian y Michael ruedan en su sótano. Por lo visto puedo ganar 500 euros por escena y otros 500 más si hay más de 3 hombres. Papá y mamá, he dejado para el final la noticia más importante, estoy embarazada. El principal de mis sueños es tener muchos más hijos con el Johnny. No os preocupéis por mí, porque ya tengo 15 años y sé cuidar de mí misma. Algún día os visitaré para que conozcáis a vuestro nieto, vuestra hija que os quiere, Susi. Están destruidos, están aniquilados. Pero el padre ve, después de la firma, postdata. Y va a la postdata de ir pensando si le ha olvidado algo más gordo que todo lo otro junto. Pero se encuentra con este texto, papá y mamá, era una broma, estoy viendo la televisión en casa de la vecina, solo quería deciros con esta carta que hay cosas peores en la vida que las malas notas que os adjunto con la presente. Y ahora el papá y la mamá dicen, pero hija, si tú estás bien, ¿qué más da las notas? Las notas para nosotros no valen para nada. Sí, pero tienen que estar al borde de la fuga, de la droga, del SIDA, del embarazo, porque si no lo más importante son los resultados. Y quien dice los hijos, dice los adultos. Porque os va a pasar. Y va una profesora a casa a las 9 de la noche y dice el marido, ¿a qué hora acaban las clases? ¿Pero qué horas son estas? Dices que estamos preparando una obra de teatro para que los niños... ¿Una obra de teatro? La mierda que paga el ministerio, y ahora vas tú y le regalas 5 horas, ¡hala, para teatro! Y yo aquí con los niños. Pero yo hace poco le dije a mi mujer, me han invitado a una conferencia a Barcelona, y lo primero que me preguntó fue, ¿te la pagan?
Pero no me dijo sobre qué, ni con quién, ni de qué tema. El resultado, la obsesión por el resultado. Cuarto, muy importante, relativismo moral. Y para obtener los resultados vale todo. Pero ¿no habéis visto el otro día al señor Correa, el morro que tiene? Es una cosa espectacular. Me ha pasado a mí lo que pasa con los exámenes, que todo el mundo copia y a mí me cazaron. Pero ¿cómo todo el mundo copia? Pero eso es una trampa. No, todo el mundo copia. Tuve la desgracia, si no me hubieran cazado, estaría estupendo. Relativismo moral. ¿Usted qué quiere? ¿Dinero? Vale todo. ¿Usted qué quiere? ¿Fama? Vale todo. ¿Usted qué quiere? ¿Poder? Vale todo. Vale todo. Un político muere, se va al otro mundo. Cuando llega allí, dice, el cielo, ¿cómo mueve despacio? Un cielo. Vamos a ver dónde tiene que ir usted. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Mire, va a pasar 24 horas en el infierno y 24 en el cielo. Y después tiene que elegir con sumo cuidado dónde quiere pasar la eternidad. Pero no hay marcha atrás. Bueno, pues esa es la norma. ¿Dónde quiere usted empezar? El infierno. Abren las puertas del infierno. Están otros políticos de su partido por allí, paseando, unos trajes elegantes. El clima es estupendo, soleadito, buena temperatura, camina, unos campos de golf, verdes, resplandecientes. Se entretiene un rato jugando, unos hoyos. Tiene un poco de hambre y dice, ¿dónde puedo comer algo? Dice, mire, restaurante El Tridente, por aquí, todo gratis, caviar, vinos de altas marcas, langosta, ¡oh, maravilla! Mire, hay este catálogo de chicas, usted puede elegir para pasar un rato con quien desee, chicas preciosas, pero esto es una maravilla. Voy a ver si me dejan estar aquí 15 o 20 días más. Dice, no, 24 horas. Cuando llegan a avisarle, se acabó, le pegan un disgusto, porque está pasándolo en grande. ¿Y ahora qué tengo que hacer? Dice, ahora 24 horas en el cielo. Bueno, si esto era el infierno, pues será el cielo. Abre las puertas del cielo y ve unas nubes esponjosas, blancas. Y le dan un arpa. Dice, yo es que no sé tocar el arpa. Dice, no, pero es la norma. Hay unas nubes blancas y no hay nadie. Dice, pero no, ¿solo yo? Sí, solo. ¿Con el arpa? Sí. Entonces, ¿qué puedo hacer? Y una nube a otra. Pues de entretenerse, toca unos arpegios. Pero esto es insoportable, aburrimiento. He dejado amistades hechas ya en el infierno, dije probablemente volveré, así que mire, vamos a ahorrarnos este tiempo, 24 horas aquí. No, 24 horas. Pero se le hace eterno aquello, insoportable. Cuando acaba dice, bueno, ¿ahora qué? Ahora tiene usted que elegir dónde quiere pasar la eternidad, pero ojo que no hay marcha atrás. Y dice, bueno, ni falta que hace. ¿Pero dónde quiere ir usted? Dice, yo al infierno, firme aquí. No hay marcha atrás. No lo niego. Bueno, abren las puertas del infierno, adelante. Y se pega un susto tremendo, porque están los otros políticos de su partido por allí, pero con unos trajes andrajosos, buscando comida en la basura, ni rastro de los campos de golf. El ambiente, un olor fétido, los rostros decrépitos, y para comer, dice, bueno, ahí en la basura, como sus compañeros. ¿Pero qué ha pasado aquí? Dice, ¿puedo cambiar la elección? No, le dijimos, no se puede cambiar. Dice, entonces quiero protestar. Vaya a las oficinas del infierno. Va a las oficinas del infierno, vengo a presentar una protesta porque me han engañado, porque ayer esto era una maravilla y hoy, ¿esto cómo se explica? Y le dicen, pues muy sencillo, señor. Es que ayer estábamos en campaña electoral. Pero sí, pero ha pasado hace poco entre nosotros, hace unos años. No se tocarán las pensiones, no se tocará la sanidad, no se tocará la educación, no se tocará, y a los 15 días se tocó todo. Oye, márchese usted, porque le hemos dado el voto para eso, o le han dado el voto, yo no se lo di, ni se lo daré. Pero váyase. Te prometen hacer un río y no hay un puente y no hay ni río. ¿Pero para qué? Para tener el poder. Relativismo moral. Y tengo ejemplos del dinero, tengo ejemplos de la fama, lo que queráis. Relativismo moral. ¿Quién más dice? Privatización de bienes y servicios. Privaticemos. Y si se privatiza, ¿quién se perjudica? Los desfavorecidos.
Yo hago un transporte desde Málaga a La Coruña, privado, y la primera parada que desaparece es un pueblecito y que 4 desgraciados, porque no es rentable. Oye, y esos 4 desgraciados, que son los que no tienen dinero para un taxi, ni para tener coche, ¿cómo van a La Coruña? ¿A mí qué me cuenta usted? Tiene usted dinero, tendrá educación. Tiene dinero, tendrá sanidad. Tiene dinero, tendrá seguridad. Tiene dinero, tendrá comunicación. Tiene dinero, no tiene dinero, pues usted es un desgraciado. Ojo, porque esta configuración neoliberal hace que, claro, y entonces la escuela, ¿qué pasa con ella? Pues mirad. Yo voy a deciros algunas pequeñas frases que quiero que recordéis. Es más difícil ir contracorriente que dejarse llevar. Y esta es una de las frases que quiero que no me olvidéis. Solo a los peces muertos los arrastra la corriente. ¿Y qué pasa con la escuela? Mirad, hace unos años he escrito 73 libros, ya casi demasiado. Escribí un libro que se titulaba Una tarea contradictoria, educar para los valores y preparar para la vida. ¿Qué valores? Paz, solidaridad, justicia, libertad, Oiga, prepárale para la vida. ¿Cómo es la vida? Injusta, insolidaria, belicista. Entonces, ¿para dónde le llevo? El libro tiene unas 200 páginas. Días después de escribir el libro me encuentro este texto de 8 líneas cortitas. Si pones en la balanza el libro y en otro platillo la carta, ¿por qué? Porque esto está escrito con la sangre. ¿Qué ha pasado en estos años desde que dejamos la escuela? Nos hemos convertido en jóvenes trabajadores de una generación educada para una sociedad ideal que nunca existirá y humillados por la sociedad real, enseñados en valores constitucionales y defraudados por demócratas que ocultan con demagogia y palabras sus gestos de desprecio a la democracia. Nos han hecho sentir vergüenza de aquello en lo que teníamos fe. No mostramos agradecimiento a quien nos da, sino desprecio por su debilidad. Solo nos queda el resentimiento hacia el futuro y la compasión hacia lo que pudimos haber sido y no nos dejaron. Pero mirad cómo termina, querido maestro. Si usted no hubiera sido tan utópico, quizá nos habría ahorrado muchas frustraciones. Pero todos le recordamos, sin embargo, con cariño, porque transformó sus sueños de inadaptado en nuestros ideales. Es decir, que ese contexto es un contexto complicado que nos interpela. Pero estamos también en un contexto institucional problemático, porque la escuela es una institución de reclutamiento forzoso, es decir, que están allí y no quieren ir. Y es una institución llena de normas, heterónoma. No hay una institución en el país con más normas que una escuela. Y eso obedece. Los profesores no lo saben hacer, mandémoselo. Los profesores no lo quieren hacer, obliguémosles. Es una institución con mucha presión social, cada vez más lo estáis viendo. Y esto la escuela, y esto la escuela, y esto el instituto, y esto la educación, y esto la universidad, y esto. Con débil articulación. Mirad, si la empresa de coches, la marca que queráis, hora de la tarde, las 5, menos 5, descubre que los que hacen el agujero para las puertas en el chasis están dejando unos huecos más grandes que los de las puertas. ¿Cuánto tardan en poner de acuerdo a los dos departamentos? ¿Os imagináis que digan, bueno, una semana más que sigan? 2 meses, 1 año, toda la vida. Es que es inimaginable. Pero ¿cuándo tardan en coordinarse el profesor de matemáticas de primero y el de segundo? Hasta se jubile uno de los dos. Y van los padres al de segundo y dicen, profesor, el año pasado sacaban todos sobresaliente, este año suspenden todos. Y dice el de segundo, yo no quiero hablar mal de mis compañeros, pero han venido sin base. Y en la coordinación horizontal, pues entra un profesor o una maestra o un maestro que tiene un programa de coeducación y en la sala de profesores se queda otro que hace una broma de las más soeces de toda la comarca respecto a su compañera. Eso es como hacer nieve frita. Pues no se puede.
Bueno, es decir, que es una institución con unas características que hay que conocer, con una cultura que hay que conocer. Y estamos también en una cultura digital, que hace que el conocimiento esté en muchos sitios que antes no estaba, y no todo el conocimiento es un conocimiento riguroso, está muchas veces adulterado por intereses políticos, religiosos, comerciales, y las relaciones se han transformado por completo. Hace poco, no sé si conocéis el caso, no hace mucho, una adolescente de Málaga estableció comunicación por la red con una adolescente de Granada. Y la de Granada le dijo a la de Málaga, después de 6, 7 meses de comunicación online, oye, ¿por qué no nos conocemos? ¿Por qué no nos vemos después de tanto tiempo? Y dijo la de Málaga, es que a mí no me dejan ir sola. Y dijo la de Granada, mira, dile a tus papás el sábado que vas a Vialia a ver una película. Y al lado de Vialia está la estación de autobuses. Y entonces cada hora salen autobuses para Granada. Tú les dices que vas a ver una película, pero tú te vienes a Granada y antes de la cena estás en casa. Efectivamente. El sábado, mamá, papá, voy a ver una película a Vialia. Vale. Y va a la estación de autobuses, saca un billete. Esto no hace muchos días, y saca un billete y llega a Granada. Ella espera, como no se conoce. Y ya cuando va quedando solo aquello, aparece un señor que le dice, ¿tú eres fulanita? Sí, soy el papá de tu amiga. Tu amiga se ha quedado en casa porque está preparándote la merienda y yo te voy a llevar y cuando ya os veáis, charléis, te traigo otra vez para que llegues a casa. Se sube a ese coche que la conduce a un descampado. La chica es violada y dejada medio muerta. Y a las 11, a las 12 de la noche, la familia recibe una llamada. Los padres de fulanita, sí. Mire, su hija está ingresada en el hospital, pero ¿cómo no? Está en Vialia. Ustedes son los padres de... Sí. Vengan, por favor. Aquí les explicaremos todo lo que ha sucedido y tal. Bueno, eso no pasaba antes, pasaban otras cosas. Pero estamos en una cultura problemática. Y mirad, queridos amigos y amigas, a los que aprecio, admiro y de alguna manera quiero, por vosotros porque podéis ser felices en esta tarea que es la más delicada, la más importante, la más compleja que se le ha encomendado al ser humano en la historia, trabajar con la mente y con el corazón de las personas. Hay que conocer los contextos para entender los textos. Hace frío, ¿no? Hay que quitar el aire o tirar una piedra y apagarlo. Yo estoy viendo que estáis algunos abrigándoos. Mirad, profesores, profesionales de la observación. Todo habla en las escuelas, todo habla. Hay que ver y hay que tener teoría para interpretar. Educar los ojos para ver. Cuando vuestros chicos no se estén atendiendo, no sigáis. Como decía aquel cura, homilía que mueve los culos, no mueve los corazones. Claro, pues ya no atiende nadie. Observar. Bueno, si no se entienden los contextos, no se pueden entender los textos. Un texto, ¿vale? Un texto. Os lo voy a leer y a ver qué entendéis. ¿Tenéis el contexto del texto? No, tenéis solo el texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Me gustaría que os vierais las caras. ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. Si ahora preguntase,
¿este texto de qué va? Pues muchos dicen, no sé, si yo forzase veríais lo que sale, pero voy a proyectar el contexto del texto y vuestras caras se van a distender, vais a empezar a sonreír, a decir, cuando vaya leyendo, sí, claro, sí. ¿Por qué? Porque el contexto va a iluminar el texto. Si los globos explotaran, el sonido no podría llegar, ya que todo quedaría demasiado alejado de la planta correcta. Una ventana cerrada también evitaría que se escuchase el sonido, ya que la mayoría de los edificios suelen estar bien aislados. Puesto que toda la operación depende de un flujo constante de electricidad, una rotura en medio del cable también produciría problemas. Por supuesto que el chico puede gritar, pero la voz humana no es lo suficientemente potente como para que se escuche a tanta distancia. Otro problema adicional es que se podría romper una cuerda del instrumento. Entonces el mensaje no podría llevar acompañamiento. Ahora dicen, sí. Está claro que para mejorar la situación tendría que haber menos distancia. Entonces habría menos problemas en potencia. Con un contacto cara a cara, un mínimo número de cosas podrían ir mal. ¿Qué ha pasado? Es el mismo texto, pero en un caso no conocíais el contexto y en el otro tenéis el contexto que lo ha hecho plenamente inteligible. Bueno, vamos a avanzar para que yo quiero cerrar y no comerle tiempo al compañero que venga después. ¿A qué os vais a dedicar? Mira, una tarea muy yo creo que es la más importante de la sociedad. Todo el mundo sabe ya, y en esta sala especialmente, que si queréis dejar algo verdaderamente valioso para los hijos y las hijas, más que dinero, o joyas, o cuadros, o bienes, o casas, es que les dejéis educación. Pero lo es para las sociedades. Yo estoy convencido que los problemas del país, la verdadera solución no está ni en los despachos ministeriales, con los ministros recién nombrados, ni en las multinacionales, ni en las empresas, ni en las industrias, ni en las iglesias, ni en los cuarteles. Está en la educación. El cambio en profundidad. En el siglo V a.C., que se llamó el siglo de Pericles, ya sabéis que Pericles gobernó durante 30 años sin corrupción alguna, 30 años. No se enriqueció ni un ápice. Bueno, Pericles en cierta ocasión mandó reunir a todos los genios y artistas que habían contribuido a engrandecer Atenas. Fueron llegando los arquitectos, los ingenieros, los escultores, los guerreros que defendieron la ciudad, los filósofos que propusieron nuevos sentidos de la vida. Estaban todos allí, desde el matemático que descubría en el número el sentido helénico de la exactitud, hasta el astrónomo que se asomaba al universo para contemplar la armonía de las estrellas. Pericles cayó en la cuenta de una ausencia. Faltaban los maestros. ¿Dónde están los maestros?, preguntó Pericles. No los veo por ninguna parte, vayan a buscarlos. Cuando por fin llegaron los maestros, Pericles dijo: aquí se encontraban los que con su esfuerzo embellecen y protegen la ciudad, pero faltaban ustedes. Faltaban ustedes, que tienen la misión más importante y elevada de todas, la de transformar y embellecer el alma de los atenienses. Ojalá nuestros políticos entendieran un poquito. Porque si lo entendieran, las mejores personas y los mejores profesionales de un país tendrían que dedicarse a esta tarea. Y no el que no valga para otra cosa, vale para ser un profesor o un maestro. De modo que es una tarea muy importante. Pero ojo, es una tarea muy difícil. Muy difícil. Voy a coger 4 motivos. Primero, la naturaleza de la tarea. Mirad, dice Hölderlin, los educadores forman a sus educandos como los océanos forman a los continentes, retirándose. Para que el continente emerja, las aguas tienen que bajar. ¿Cuál es la tentación de los educadores, padres o profesores? A negarlos, pensar por ellos en lugar de ayudarles a pensar, decidir por ellos en lugar de ayudarles a decidir,
responsabilidades por ellos en lugar de responsabilizarse cada uno. Pero ¿qué deciden los alumnos en los institutos? Si son aprendices de siervos. ¿Cuál es su responsabilidad? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Cuál es lo que nos dicen los alumnos a los profesores? No es que no seamos necesarios, porque mira lo que nos dicen: ayúdanos a hacerlo solo, ayúdame a hacerlo solo. No es que no me tengas que ayudar, pero es que me tienes que ayudar a hacer otra cosa. Por la naturaleza, por la diversidad de los educandos. Hay dos tipos de alumnos en secundaria, dos grandes tipos: los inclasificables y los de difícil clasificación. ¿Qué quiere decir? Cada uno es un mundo. Voy a publicar el libro 73 en Bogotá, ayer firmé el contrato, sobre la importancia de atender la diversidad, y se va a titular de esta manera: La gallina no es un águila defectuosa. La gallina es la gallina. Y no le puedo apalear a la gallina porque no despegue el vuelo como el águila. Pero al águila tampoco le pego que pegar una paliza porque no ponga huevos. Y el problema de la escuela, como decía antes en la caracterización, es muy homogeneizadora. Todos a la vez, todos de la misma manera, todos a la misma hora, todos la misma evaluación. ¿Qué tal si vais al centro de salud y dijese el médico: uy, faltan 15, ya es la hora, quédense quietos, que le voy a diagnosticar? Ya. Venga, para todo lo mismo. Un reconstituyente por la mañana, una aspirina por la tarde. Oiga, a uno lo mató porque es alérgico a la aspirina. Y al otro no le hizo nada porque lo que tiene no le vale con la aspirina. Y a otro le valió la aspirina por casualidad. Esta es una dificultad enorme. Hace poco yo escribí El lecho de Procusto. Procusto era un bandido del Ática, un bandido. La mitología, ¿no? Y dice que iba por las calles, detenía a los viandantes, los llevaba para su casa, los invitaba a cenar y los tendía en un lecho de hierro que él había construido. Le ajustaba la cabeza a la cabecera de la cama y los tiraba y si le sobraban las piernas se las cortaba. Pero si era más pequeñito, como la vicepresidenta del gobierno, pues lo descoyuntaba para que fuese a la cabecera y a los pies. Lo mataba. Es decir, que en lugar de hacer una cama para el tamaño del individuo, acomodaba el individuo al tamaño de la cama. Y en lugar de acomodar el currículum a lo que puede cada uno, acomodamos todos al mismo currículum. Cierta vez, los animales del bosque decidieron hacer algo para afrontar los problemas del mundo nuevo y organizaron una escuela. Adoptaron un currículum de actividades consistente en, para todos igual, correr, trepar, nadar y volar. Y para que fuera más fácil enseñarlo, todos los animales se inscribieron en todas las asignaturas. El pato era un estudiante sobresaliente en la asignatura de natación, de hecho superior a su maestro. Obtuvo un suficiente en vuelo, pero en carrera resultó deficiente. Como era de aprendizaje lento en carrera, tuvo que quedarse en la escuela después de la hora y abandonar la natación para practicar la carrera. Estas ejercitaciones continuaron hasta que sus pies membranosos se desgastaron y entonces pasó a ser un alumno apenas mediano en natación. Pero la medianía se aceptaba en la escuela, de manera que a nadie le preocupó lo sucedido, salvo, como es natural, al pato. La liebre comenzó el curso como el alumno más distinguido en carrera, pero sufrió un colapso nervioso por exceso de trabajo en natación. La ardilla era sobresaliente en trepa, hasta que manifestó un síndrome de frustración en la clase de vuelo, donde su maestro le hacía comenzar desde el suelo, en vez de hacerlo desde la cima del árbol. Por último, enfermó de calambres por exceso de esfuerzo y entonces la calificaron con 6 en trepa y con 4 en carrera. El águila era un alumno problema y recibió malas notas en conducta. En el curso de trepa superaba a todos los demás en el ejercicio de subir hasta la copa del árbol, pero se empeñaba en hacerlo a su manera.
Al terminar el año, una anguila normal que podía nadar de forma sobresaliente y también correr y trepar y volar un poco, obtuvo el promedio superior y la medalla al mejor alumno. Este texto está en un libro que publiqué en la Caja de Ahorros del Mediterráneo, El pato en la escuela. El pato en la escuela. Bueno, los potentes competidores. ¿Vosotros qué modelo les proponéis? ¿Qué modelo les propondréis? Pues es ser un ciudadano solidario, una persona respetuosa, tal. Pero ¿qué modelos se encuentran en la sociedad? Tú le dices a un niño, ¿tú como quién quieres ser? ¿Tú qué quieres ser? ¿Y qué te dice? Yo como Messi. O decía un cura en la primera comunión, hijo, ¿quieres ser cristiano? Dice, no, padre, yo quiero ser Messi. El cristiano, es que él era del Barça. Una maestra de Melilla me dice, Miguel Ángel, las mafias del narcotráfico están proliferando de tal manera en Melilla, tal. Y dice, y hace poco pregunté a los alumnos, ¿tú qué quieres ser de mayor? Y uno, no de broma, le respondió a la maestra, ¿tú qué quieres ser de mayor? Yo, mafia. Coño, está oyendo, mire, se entró en la mafia, mira qué chale se ha hecho. Como le decía aquel chico, dice, ¿qué quieres ser hijo? ¿Qué quieres ser de mayor? Dice, yo hijo de puta. ¿Qué? ¿A quién le has oído eso? Dice, a ti, papá. ¿Cómo a mí? Dice, sí, porque el otro día dijiste, mira qué casa se ha hecho ese hijo de puta. Claro, le proponen modelos por la vía de la seducción, por la vía de la... y nosotros por la vía de la argumentación, otros modelos. Y por la complejidad, ¿qué materiales trabaja un arquitecto? ¿Qué materiales trabaja un informático? ¿Qué materiales trabaja un farmacéutico? Pero materiales que obedecen a leyes. ¿Cuáles son nuestros materiales? Las expectativas, las emociones, los valores, las creencias. Pero ¿eso cómo se maneja? En cualquier profesión, el mejor profesional es el que mejor manipula los materiales. En esta es el que más y mejor los libera. Es una tarea colegiada. ¿Por qué? Porque no son clases particulares asociadas lo que vamos a hacer. Vais a estar en un proyecto de institución. No es igual, yo doy clase de matemáticas. Ah, bueno, eso es una cosa. Pero yo soy un profesor de un instituto, es otra cosa. Porque tengo un proyecto compartido, en el que hay coordinación, os decía antes, vertical, horizontal, en el que hay participación de toda la comunidad. Para que haya participación, no hace falta solo querer participar y saber, hace falta que haya estructuras que permitan participar. Y vamos a hacer un pequeño ejercicio. Atención que voy a preguntar algo. Una señora mayor, en adelante una vieja, se encuentra en un autoservicio, todo el mundo sabe lo que es. Va con su bandeja, coge una cuchara, una servilleta, se dirige a la barra y pide un tazón de caldo. Ella va a comer. Así, con su cuchara, su tazón, después de pagarlo, su servilleta y su bandeja, se va a comer, ¿vale? Se sienta. Y cuando se dispone a tomar la primera cucharada de su caldo, se da cuenta de que se ha olvidado de comprar pan, porque a ella le gusta migar pan en el caldo. Se levanta, coge unas monedas del bolso, va a la barra y dice, un bollo de pan, por favor. Le da el bollo. Y lo paga, va en dirección a la mesa donde han dejado el caldo, pero cuando va en dirección a la mesa, sorpresa, un hombre de color, en adelante un negro, que está tranquilamente tomándose su caldo. La pregunta es esta: ¿qué harías tú si fueras la vieja de este relato? Y ahora, de dos en dos, durante un minuto solo, de dos en dos, o de tres, de dos en dos, le decís al compañero, ¿qué haríais si fueras la vieja? No es que uno sea el negro y otro la vieja, no, los dos sois la vieja. Y una vieja le dice a la otra vieja, yo lo que haría es decirle al negro, o iría, lo que sea. Y el otro le dice, pues yo lo que haría, que puede ser lo mismo u otra cosa. Un minuto, de dos en dos. Venga, ¿qué haríais si fueras la vieja? ¿Sabes?
¿Vale? Vale, por favor. Vale. Esto es lo que supuestamente haríais. En el caso de que pasase, ya veríamos. Pero esto es lo que supuestamente haríais. Yo os voy a decir lo que hizo la vieja, porque esto ha sucedido a una señora, lo ha contado en un periódico y se ha difundido. Cuando la vieja ve lo que está pasando, se dice: no me dejaré robar. No me dejaré robar. Dicho y hecho. Va rápidamente al lado del negro. Se sienta a su lado, miga el pan en pedazos sin decirle nada y empieza a comer alternativamente con el negro el caldo. Cuando acaban el caldo, el negro le dice: señora, por favor, unos segundos. Y vuelve a los pocos segundos con un abundante plato de espagueti y 2 tenedores. Le invito a compartir los espaguetis. Comen los espaguetis a medias, charlan un poquito, tal. Y cuando acaban los espaguetis, el negro dice a la señora: mire, señora, me gustaría comer un postre con usted, pero se me ha hecho tarde. Tengo unos amigos esperándome, me voy a ir a ver si otra vez nos encontramos. Me ha encantado compartir la comida con usted. Así que hasta la próxima. Se despiden, empieza a salir hacia la afuera del local y cuando pone la mano en la puerta para salir, la vieja se da cuenta de que su bolso ha desaparecido. Pregunta: ¿qué harías tú si fueras la vieja? Pero ojo, ahora no de 2 en 2. Ahora, si alguien quiere decir, yo lo que haría sería, levanta la mano y nos lo dice a todos. ¿Alguien? Venga, ¿sí? Se ha equivocado de mesa, ¿no? Ver dónde está la mesa. Una. ¿Alguien más? Uno. ¿Qué más? Buscar el bolso. Buscar el bolso. 2. ¿Sí? Me quejo de todo y le echo la culpa al negro. Echa la culpa al negro. ¿Y vas detrás de él o no? Como es vieja, igual no lo alcanza, pero ella va detrás. La vieja va corriendo detrás de él. Y se ha comido mi sopa y me ha robado mi bolso. 3. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Bueno, no olvidéis este dato. 3 intervenciones. Voy a decir lo que hizo la vieja. Cuando la vieja se levanta para gritar: ¡al ladrón, al ladrón!, se da cuenta de que 2 mesas más allá hay un tazón de caldo ya frío y delante de la mesa una silla con su bolso colgado. Se había equivocado de mesa cuando volvió de comprar el pan. Y el negro, cuando ve que le echan la miga ahí, dice: esta señora está muerta de hambre, voy a traerle unos espaguetis, ¿no? Este texto que se utiliza para el análisis de estereotipos, yo lo planteo, ¿lo veis? ¿Habéis visto qué claro? Estructuras de participación. Si yo solo cuento la historia del negro y la vieja, ¿cuántos intervienen? 1. Si digo sala llena, ¿quién quiere hablar? 3. Pero si digo de 2 en 2, ¿cuántos hablaron? Todos. La misma historia, la misma sala, la misma tarde, la misma gente, con una estructura interviene 1, con una estructura intervienen 3 y con una estructura intervienen todos. Hay estructuras que hacen imposible la participación, hay estructuras que la hacen difícil, hay estructuras que la hacen fácil y hay estructuras que la hacen inevitable, porque uno que estuviera pensando: como esto no acabe pronto, me voy a mear aquí en la silla, voy a ver si termina. Está pensando en eso. Y entonces el de al lado le dice: ¿tú qué harías si fueras la vieja? Y dice: ¿qué vieja? Y dice: no estaba atento. Y le dice: una vieja que fue al autoservicio, que pidió un caldo, que entra en la participación, la estructura le mete. Aunque no quería o no estaba en la historia. Estructuras de participación. Bueno, pero ojo a esto. Profesores, esta es una tarea optimista. Por esencia. Es tan consustancial el optimismo a la educación como mojarse para que van a dar. Sin optimismo podemos ser buenos domadores, pero no buenos profesores o profesoras. La educabilidad se rompe en el momento que pensamos que el otro no puede aprender y que nosotros no podemos ayudarle a conseguirlo. Esto es muy importante. Y además es optimista por las consecuencias que tiene. Voy a ver si lo mayor rápido posible, 6 botones de muestra.
Primer botón de muestra. Cuando Simón Bolívar está en la cumbre de la gloria, en el año 1824, el 19 de enero, escribe una carta a su maestro y le dice: usted formó mi corazón para la libertad, para la justicia, para lo grande, para lo hermoso. No puede usted figurarse cuán hondamente se han grabado en mi corazón las lecciones que nos ha dado. No he podido borrar siquiera una coma de las grandes enseñanzas que usted me ha regalado. Un trocito de la carta. Segundo botón. Cuando Camus recibe el Premio Nobel de Literatura, le escribe una carta a su maestro, el señor Germain. Esperé que se apagara un poco el ruido que ha rodeado todos estos días antes de hablarle de todo corazón. He recibido un honor demasiado grande, que no he buscado ni pedido, pero cuando supe la noticia pensé primero en mi madre y luego en usted. Sin usted, sin la mano afectuosa que tendió al niño pobre que yo era, sin su esperanza y su ejemplo, no hubiese sucedido nada de esto. No se conceda demasiada importancia a un honor de este tipo, pero ofrece por lo menos la oportunidad de decirle lo que usted hizo y ha sido y sigue siendo para mí, y de corroborarle que sus esfuerzos, su trabajo y el corazón generoso que usted puso en ello continúan siempre vivos en uno de sus pequeños escolares, que pese a todo no ha dejado de ser su alumno agradecido. Tercer botón de muestra. Cuando era presidente de la República de Brasil, Lula, uno de sus ministros, le escribió una carta póstuma a Paulo Freire, que fue maestro de Lula. Y le dice un pequeñito trozo de la carta: pero su pedagogía, profesor, permitió que los pobres se volvieran sujetos políticos. Fueron sus ideas, profesor, las que permitieron a Lula, el metalúrgico, llegar al gobierno. Eso no había sucedido antes en la historia del Brasil, quizás en el mundo, excepto por la vía revolucionaria. Hasta entonces el protagonismo de los pobres tendía al corporativismo o no pasaba de revueltas desprovistas de un proyecto político inclusivo. De ese modo, ellos solo aparecían como figuras de retórica en el vocabulario de la izquierda. Por ese nuevo Brasil. Muchas gracias, profesor Paulo Freire. Cuarto. El campeón español David Meca de natación, muchas medallas de oro, se encontró hace unos años en televisión con su antigua maestra. Se fundieron en un abrazo, los dos lloraban, a mí se me saltaron unas lágrimas también. Y David Meca le dijo a su maestra: señora maestra, todas mis medallas son suyas, porque yo era un niño, usted recordará, que tenía unos hierros en las piernas y me daba vergüenza salir al patio, pero usted creyó en mí y gracias a eso yo acabé también creyendo en mí. Y he ganado todas estas medallas por usted, para usted. ¿En qué profesión pasa esto, compañeros? ¿En qué profesión? ¿Un general de división? ¿Un presidente de una multinacional? Dice Rubén Alves en un libro hermoso, La alegría de enseñar. Enseñar es un ejercicio de inmortalidad. De alguna forma seguimos viviendo en aquellos cuyos ojos aprendieron a ver el mundo a través de la magia de nuestra palabra. Por eso el profesor nunca muere. El quinto testimonio me lo ha brindado, fijaros quién, mi médica, que me dice: hay profesores de literatura aquí, levanta la mano, de literatura. ¿No hay? ¿No hay? Sí. Hay. No están. Bueno, me dice que hace un año se jubiló su profesor de literatura y le escribe un documento tan emocionante que yo, cuando lo leí, le pedí permiso para publicarlo. Está publicado en mi blog. Uno diría: basta que un alumno te escriba esto para justificar tu trayectoria profesional. Yo tuve un profesor de lengua y literatura. Contra todo pronóstico, lo que nos enseñó
no solo me ha acompañado toda mi vida, sino que tiene milagrosamente plena vigencia y actualidad. Una médica. Y no era de esperar por varias razones. La primera, teníamos alrededor de 17 años, esa edad entre la fragilidad y la insolencia en la que la influencia de los adultos no se reconoce ni bajo tortura. La segunda, eran tiempos de rebeldía social. Todo tenía que ser de utilidad demostrada, todo estaba en tela de juicio, incluidos por supuesto las reglas gramaticales, el diccionario y las obras literarias más reconocidas. Y tercero, éramos una clase de ciencias puras. A ver qué nos podía aportar a nosotros, futuros matemáticos, médicos o economistas, el estudio de las palabras, por muy simpático, cercano a los alumnos o enrollado que fuera el profesor. Pero nos equivocamos de medio a medio. Y nos fuimos dando cuenta con el paso del tiempo, cuando nos descubrimos utilizando su legado silencioso en formas muy diversas y sobre todo cuando nuestros errores de adultos, mucho más graves, nos bajaron de ese pedestal de falsa seguridad y prepotencia que da la ignorancia. Porque no fue solo lo que aprendimos, sino cómo nos lo enseñó. Porque su objetivo no fue el conocimiento del contenido, sino el reconocimiento del continente. Porque su diana no estaba en el estudio de los fonemas, la raíz de los vocablos o la compleja mezcla de palabras en aquellos castillos de análisis sintáctico de frases subordinadas y coordinadas, martirio de cualquier bachiller. Porque con él aprendimos que lo realmente importante de las palabras eran las personas que las utilizábamos, lo que nos comunicaban, los que entendíamos o dudábamos, más aún lo que sentíamos ante ellas y por ellas, lo que pensábamos cuando las dábamos y las recibíamos. Lo más importante del comentario de texto es la opinión personal, decía, mientras nosotros le mirábamos de reojo, sudando una respuesta personal e intransferible que no estaba escrita en ningún sitio. Porque nos enseñó que el receptor, nosotros, y el emisor, un prestigioso autor, éramos equiparables, personas cómplices en un intercambio continuo, y que el valor del mensaje no estaba en su estructura, sino en el interior del que lo emitía y en el de que lo recibía, en la emoción que suscitaba o en la idea que hacía surgir en nuestros cerebros casi recién estrenados y así reconocidos y validados en nosotros, medio niños, medio pobres, medios. Porque sorprendentemente eso nos daba mucho valor a nosotros mismos como protagonistas del lenguaje y por extensión de la vida, de una vida, la nuestra, a una edad en la que se precisa una dosis de autoafirmación cada 8 horas y en la que la principal certeza es la incertidumbre. Porque aprendimos que una palabra es correctamente usada cuando comunica, dice, reclama, critica, apoya, consuela, discrepa, argumenta, enamora o maldice, como reconocimos en tantos textos que nos hizo desmenuzar como un azucarillo en un café para después beberlos a sorbitos durante el resto de nuestra vida. Así sigue. No voy a cansar más con el texto, que es un texto maravilloso por el contenido y por la forma. El sexto me voy a permitir con humildad partirlo de mi vida. Yo fui director, lo ha dicho Lola, de un colegio en Madrid 4 años. Hace poquito, en Linares, en una conferencia a unos 500 directores, les contaba yo mi experiencia en aquella escuela de director. Y al acabar levantó la mano uno de los asistentes, director, y dijo: Miguel Ángel, ¿ese colegio del que fuiste director estaba en Madrid? Sí. ¿Se llamaba Colegio La Vega? Sí. ¿Estaba en el barrio del Pilar? Sí. ¿Por qué? Y dice: porque yo fui un alumno de aquel colegio y esta conferencia ha sido para mí como el reencuentro con el primer amor. Aplaudieron todos los directores, él salió, nos fundimos en un abrazo y él delante de todos allí, muy emocionado, y yo no menos que él, cuenta: un día estaba yo en una escalera del colegio y tú pasaste por allí, que eras el director, yo lo sabía. Y al verme allí sentado en la escalera, te sentaste a mi lado. Te sentaste allí en la escalera. Me pusiste la mano en el hombro y me preguntaste: ¿qué haces aquí, que no estás en clase? Y yo te dije: me ha expulsado la profesora de dibujo técnico.
Y tú me preguntaste ¿por qué? Y yo te expliqué por qué y los problemas que tenía. Y tú me hablaste sentado en la escalera. Y fruto de aquella conversación es el hecho de que hoy sea yo el director de una escuela pública en este país. ¿En qué profesión hay estas cosechas? ¿En qué profesión hay estas cosechas? En una escalera de una institución educativa. Por las emociones. Hace unos años, poco es siempre relativo, lo he publicado en La pedagogía contra Frankenstein. Al acabar las clases yo pongo un papel continuo en toda la clase y digo, expresaros qué habéis vivido, qué habéis sentido, qué os ha pasado. Y una alumna empezó a dibujar o a escribir algo y empezó a llorar. Y un compañero le dijo, María Ángeles, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Dice, pues que tengo dos sentimientos muy fuertes, uno de pena porque acaba la clase, pero otro de alegría porque tengo dos niños, la clase era de 8 a 10 de la mañana. Y me han estado todo el cuatrimestre, que no estás con nosotros al levantarnos, no estás con nosotros para desayunar, tal. Y hoy les puedo decir, ya se acabó la clase. Y esa tristeza por una parte, esa alegría me han metido en un laberinto de emociones, tal. Bueno, al salir le digo, María Ángeles, ¿le puedo escribir una carta a tus niños? Sí. Bueno, vamos al despacho. ¿Cómo se llaman? Pues se llaman Daniel y María. Bueno, ¿cuántos años tienen? 10 y 8. 10 María y 8 Daniel. Bueno, pues yo les escribo, queridos Daniel y María, soy el profesor de vuestra mamá. Tenéis una mamá maravillosa. Ya es maestra, pero quiere seguir aprendiendo. Y le ha costado mucho, mucho no estar con vosotros al levantarse. Y si acaso vuestro papá no hubiera estado en el desayuno, porque iba a montar en bicicleta, no le hubierais dicho nada. Entonces, como sé que sois niños inteligentes y amorosos con vuestra mamá, voy a pediros algo. Ayudar a mamá a seguir estudiando. Yo tengo, les decía, una cesta de caramelos, ha estado llena 30 y tantos años, no porque estén los mismos caramelos, se han ido renovando. Bueno, y le digo, tengo aquí unos caramelos para vosotros cuando queráis venir, porque yo, aunque no os conozco, de alguna manera os quiero. Bueno, le doy la carta. A los 15 o 20 días fui a dar una conferencia al Centro de Profesores de Málaga y en primera línea está María Ángeles. Miguel Ángel, y vamos a empezar, te traigo una carta de los niños. No me han dejado abrirla ni leerla, pero te la tengo que dar. Yo la metí en mi chaqueta, yo tenía la carta de los niños en el corazón durante la conferencia. Y al acabar, con la luz del coche, abrí la carta. Querido Miguel Ángel, queremos darte las gracias por la carta que nos has mandado, que nos ha hecho pensar mucho a mi hermano y a mí. Se conoce que escribe la mayor. Y hemos decidido por la carta una cosa, que vamos a ayudar a mamá a seguir estudiando. Y si ella quiere ir a la clase, no le vamos a decir nada. Iremos a buscar los caramelos que nos has prometido. Bueno, y vinieron. Vino la mamá, los dos niños, el papá. Y todos los 18 de marzo de cada año, todos los 18 de marzo, aparece en mi ordenador un correo. Miguel Ángel, es el aniversario de la carta que nos mandaste a nuestra familia y que te tengo que agradecer una vez más. Bueno, emociones de nuestra profesión. Los destinatarios, que son los jóvenes, los niños, las niñas, y porque es una tarea colegiada, compartida. Tarea optimista, tarea optimista. Y mirad una cosa que os voy a decir. Es muy importante que no veamos solo los aspectos negativos de la profesión. ¿Los tiene? Sí, los tiene, como todas las profesiones. Pero hay muchas cosas positivas que algunas veces no vemos. Gracias. Acércate. Ven un momentito. Me vas a decir qué hay aquí. Un punto. Un punto.
¿Tu nombre? Noemí. Noemí. Noemí se va a llevar un susto ahora. Te vas a llevar un susto, Noemí. Pues yo le he preguntado qué hay aquí y me ha dicho un punto. ¿Y la hoja blanca? ¿No la ha visto? Pues yo no le he dicho qué hay dibujado aquí. Yo le he dicho que hay aquí, ¿no? Pero no ha visto lo blanco. Pero hay mucho más. Y a veces en el análisis de nuestra realidad, en el análisis de las prácticas profesionales, en el análisis, pues tenemos esa tendencia a ver el punto. Esto se lo hice a una maestra y años después me dijo, ¿te acuerdas del punto que me pusiste en la dedicatoria? Sí, sí. Lo tengo con un marco en la clase para no olvidarme. Para no olvidarme. Y esto nos pasa en muchos aspectos, ¿eh? Yo pongo como ejemplo por la corrección de un dictado. El vejete iba apoyándose en el balcón por la vereda, todo bien. Y en la línea 22, hora sin H. Y ahí es donde sale el bolígrafo. Sale por aquí el bolígrafo. ¿Pero dónde? En hora. Pero no en vejete, y en iba, y en apoyándose, ni en bastón. Y el resumen es, 2 faltas. No podemos ser como los habitantes de la ciudad de Potosí, que tienen fama de ser muy pesimistas. Y se les ha acuñado el siguiente dicho: cuando un potosino se desmaya, no vuelve en sí, vuelve en no. Solo ve lo negativo. Muchas gracias. Esta idea, verla en esta metáfora tan hermosa. Asamblea en la carpintería. Cuentan que en la carpintería una vez una extraña asamblea. Fue una reunión de herramientas para arreglar sus diferencias. El martillo ejerció la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. Causa, hacía demasiado ruido. Y además se pasaba todo el tiempo golpeando. Fuera el martillo. El martillo aceptó su culpa, pero pidió que también fuera expulsado el tornillo. Dijo que había que darle muchas vueltas para que sirviera de algo. Fuera. Ante el ataque el tornillo aceptó también, pero a su vez pidió la expulsión de la lija. Hizo ver que era muy áspera en su trato y siempre tenía fricciones con los demás. Fuera. Y la lija estuvo de acuerdo a condición de que fuera expulsado el metro, que siempre se la pasaba midiendo a los demás según su medida, como si fuera el único perfecto. En eso entró el carpintero, se puso el delantal e inició su trabajo. Y utilizó el martillo, la lija, el metro y el tornillo. Finalmente la tosca madera inicial se convirtió en un lindo juego de ajedrez. Fue entonces cuando tomó la palabra, cuando la carpintería quedó nuevamente sola, la asamblea reanudó su deliberación. Fue entonces cuando tomó la palabra el serrucho y dijo: señores, ha quedado demostrado que tenemos defectos, pero el carpintero trabaja con nuestras cualidades, eso es lo que nos hace valiosos. Así que no pensemos ya en nuestros puntos malos, sino y concentrémonos en la utilidad de nuestros puntos buenos. Mirad qué transformación. La asamblea encontró entonces que el martillo era fuerte, que el tornillo unía y daba fuerza, que la lija era especial para afinar asperezas, y observaron que el metro era preciso y exacto. Es fácil encontrar defectos, cualquiera puede hacerlo, pero encontrar cualidades, eso es para los espíritus superiores que son capaces de inspirar todos los éxitos humanos. Finalmente, vamos a ver. Ojo. ¿Por qué estáis aquí? ¿Por qué queréis ser profesores? Digo, profesoras. Este es un problema muy importante. Pues uno dirá, hombre, yo era químico, pero no hay dónde trabajar. Bueno, ¿y te gustan los niños? No, lo odio, pero es que hay que comer, ¿no? Y hay motivos pedagógicamente ricos que propiciarían una tarea profesional previsiblemente rica. Hay motivos pobres que no dan lugar a una experiencia profesional rica, que son legítimos. Yo hace poco vi una academia de oposiciones que decía, ¿quieres ser profesor? Y en el centro con rayos, 27.000 euros. Y buenas vacaciones. Y una profesión en la que es posible echar las culpas al otro del propio fracaso. Tiene el 90% de suspenso, dice, porque le han tocado los más tontos. O los más vagos. Esto es un chollo, fantástico. Motivos pobres dan lugar al ejercicio profesional pobre. Motivos ricos dan lugar al ejercicio profesional rico. Ahora bien,
Se puede entrar por motivos ricos y empobrecerlos o por motivos pobres y enriquecerlos. Y yo no sé cuántos estaríais de primera iniciativa aquí para ser profesores y profesoras, no lo sé. Pero voy a deciros algo que quiero que no me olvidéis. Si no podéis hacer lo que amáis, sí podéis amar lo que hacéis. Y alguno está, motivos desconocidos, pues no sabe por qué. No sabe por qué. No ha elegido, pues tiene una madre que es profesora y dice tú, profesora. O un novio que la arrastró, o una novia que lo arrastró. Mira, se estaba haciendo la botadura de un barco, estrellando la botella de champán en el casco, la banda municipal, las autoridades, y de pronto un niño cae al agua, se está ahogando. Y los padres están allí, no saben nadar, que no saben al niño, que no saben al niño, la profundidad es tan enorme que nadie se atreve. Se ahoga, se ahoga, se ahoga, y de pronto uno, ¡fum!, vestido, ¡fum!, se tira. Nada, con gran angustia todo el mundo, tal, y lo salva. Y cuando sale el héroe, el salvador, ha arriesgado la vida, y al que tiene al lado le dice, me gustaría saber quién ha sido el desgraciado y el hijo de puta que me ha empujado y me ha tirado al agua. Queridos profesores y profesoras, si alguno está aquí por ese motivo y se ha tirado al agua, que salve al niño, ya que está allí metido. Salvádmelos, por favor. Y hay motivos espurios que son, voy a ver si hago lo menos posible, voy a ver si machaco alguno que otro, si puedo. A mí me hicieron sufrir, voy a ver si hago sufrir alguno. Bueno, motivos para llegar. Formación inicial, que es la que estáis teniendo, que como veis es insuficiente, porque esto es muy complejo. Cuba, fui hace unos años a Cuba para ver el sistema educativo, estuve un mes. ¿Usted qué quiere ser? Químico, facultad de química. ¿Usted qué quiere ser? No, yo profesor de química, Instituto Pedagógico de Química. Oiga, eso es distinto, ¿Que quiere ser profesor? Pero ¿qué pasa cuando llegan a la elección? ¿Qué les dicen? Para entrar en la facultad de química puntúan sobre 100, hacen falta tener 90 puntos sobre 100 para entrar en la facultad de química. Oiga, y en el Instituto Pedagógico de Química, ¿cuántos puntos hacen falta? 98. Los mejores a la enseñanza. Y no al revés. Como dice Bernard Shaw, aquí el que sabe hace y el que no sabe enseña. Pensamiento que adorna Muriel en La elegancia del erizo, diciendo, el que sabe hace, el que no sabe enseña, el que no sabe enseñar, enseña a los que enseñan, y el que no sabe enseñar a los que enseñan se mete en política. Es decir, que tiene que ver otro modo de selección y otra formación. Porque esos que van al Instituto Pedagógico de Química tienen más años que los que van a química. Porque tienen que saber química, pero didáctica de la química y psicología del aprendizaje y organización de la institución y sociología de la... Pero es que es muy complejo. Hace unos años, irónicamente, escribí un artículo sobre la formación inicial. Se titulaba El currículum del nadador. Vamos a enseñar a uno a nadar, facultad de natación. Currículum. Química del agua, primera asignatura, para que aprendan las valencias, el hidrógeno, el oxígeno. Segunda asignatura, historia de la navegación. Tercera, campeones olímpicos de natación. Cuarta, economía de la natación, costo de piscina por usuario en cada población. Quinta, marcas olímpicas. Sexta, sociología de la natación. Octava, filosofía de la natación. Novena, no ha visto el agua. Prácticas, un vídeo de Mark Spin nadando. Observar a nadadores detrás de unas mamparas, entrevistar a nadadores, recopilación bibliográfica de lo que se ha dicho sobre las Olimpiadas, y no ha visto el agua, todo en seco y todo sentado. Y ahora el agua, echémosle al agua. ¿Y el agua cómo es? ¿Cómo son los institutos? Complicadísimos. Disputa ideológica, presión social, leyes imbéciles, empeoramiento de las condiciones, padres que no saben lo que hacemos en las aulas, ni les importa.
Es decir, olas de ¿cuántos metros? De 15 metros, de 20 metros. Ahora dice, tiene usted que tirarse. Dice, si no sé nadar. Pero, mire usted, le van a pagar por nadar. Y si no, se va a morir de hambre. Y con buen criterio piensa, o me muero de hambre o me muero ahogado, me tiraré. Pero ¿qué le pasa a muchos? Que se ahogan. Y hay en las instituciones cadáveres psicológicos que se distinguen de los físicos por 4 características. No huelen, se mueven, hablan y hasta se ríen. Pero están muertos, sin ilusión, sin esperanza, sin pasión, sin disfrutar de lo que pasa aquí. Y eso tiene que ver con el desarrollo profesional. No habéis empezado, vais a empezar. O estáis en los comienzos. Voy a deciros una cosa. No hay señal más clara de inteligencia que desarrollar la capacidad de ser felices y de ser buenas personas. Y con la misma situación, a una cuarta que hay de primero A, primero B, una cuarta, con el mismo ministro, el mismo consejero, el mismo delegado, el mismo inspector, el mismo director, los mismos alumnos, la misma familia, hay un profesor. El mismo sueldo, feliz, entusiasmado, que hace felices a todos los que mira, y del otro lado del tabique hay una persona desgraciada, profundamente desgraciada, que hace desgracia que toca. En el libro La casa de los 1000 espejos, que es este que dediqué a mi hija por llegar tarde al cumple y al cole, el título de La casa de los 1000 espejos es la historia de una casa abandonada que tiene una sala con 1000 espejos. Un perro vagabundo entra por un agujero, entra por esa puerta, sube la escalera y llega a la sala de los 1000 espejos. El perro está muy feliz, muy contento, da saltos de alegría y ve que 1000 perros dan saltos de alegría como él. Dice, qué lugar tan bonito. Mueve el rabo y ve que 1000 perros le saludan a él moviendo el rabo. Dice, qué lugar tan maravilloso. Otro perro vagabundo, horas después, pasa por allí, entra por el mismo agujero, sube a la misma sala. Ese segundo perro está enfurecido, entristecido, rabioso, saca los colmillos y ve que 1000 perros le sacan a él los colmillos. Empieza a ladrar de manera violenta y ve que 1000 perros le ladran a él de manera violenta. Y dice, este es un lugar insoportable. Y yo digo, ¿no será el instituto la casa de los 1000 espejos? Que nos devuelve multiplicada por 1000 la actitud con la que nosotros llegamos cada día. Por eso yo digo que hay que llegar a la jubilación habiendo desarrollado esa enorme capacidad de dar sentido a la vida y a la tarea y manteniendo, no solo manteniendo, sino justificando y multiplicando el optimismo. Me gustan las personas a las que les pasa esto, como el escritor francés Edmond Rostand, del que dicen que al cumplir los 80 años se miró al espejo y mientras se miraba al espejo dijo, desde luego los espejos ya no son lo que eran. Pues es un sabio que ha enfocado muy bien su vida. Tengo aquí una carta que no os voy a leer por la hora, en la que una maestra escribe al periódico Los Andes de la provincia de Mendoza explicando cómo empezó a ser maestra y cómo acabó. Una cosa verdaderamente dramática. ¿Qué ha hecho con la vida? Después la encontré y tuvimos una larga conversación. ¿Qué pasa con el desarrollo profesional? ¿Qué vamos haciendo cada día con lo que nosotros tenemos en las manos? Bueno, voy a ir muy rápido para cerrar, que no me quede... Aquí tenía caricaturas de profesores, no vale señalar a nadie, y en un día trabajé con estas imágenes, cómo empezaste a ser profesor, cómo seguiste y cómo acabaste. Ojalá tengáis, os lo deseo de corazón, una trayectoria de signo positivo. Bueno, muy rápido, ese profesor del siglo XXI tiene que saber cosas, tiene que saber hacer cosas y tiene que ser. Tiene que saber su materia. En lo que hacen los profesores, los mejores profesores universitarios, dice, una de las cosas que caracteriza a estos profesores es que dominan perfectamente su materia. Pero tienen que tener conocimientos psicopedagógicos, porque tienen que saber quién es el que aprende. Para enseñar latín a John, más importante que conocer latín es conocer a John. Tiene que saber que está en un grupo, en una institución, y yo creo que hoy los idiomas son muy importantes. Bueno, pero tiene que también saber hacer, no saber solo.
destrezas didácticas, destrezas digitales, hoy son imprescindibles, capacidad de liderazgo, habilidad creativa. Hoy he oído en la radio una experiencia de un niño que enferma de leucemia y la clase con el profesor contaban cómo le habían hecho seguir el curso al niño. Y esa creación, le preguntaban al profesor, ¿usted lo había hecho esto antes? No, no lo he visto. Se me ocurrió, busqué en internet, no encontré nada. Una experiencia apasionante. Y tiene que también saber ser. Hace unos años les pregunté a mis alumnos, dime el nombre, escribe en una hoja el nombre de un profesor que te haya marcado en la vida. Escribieron el nombre. Profesor, profesora, tal. Y después les dije, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Por qué te marcó? Y en todos los casos era, me quería, me tenía en cuenta, me ayudaba, me comprendía. No digo nadie, era una biblioteca andante y se le caía el conocimiento por los pasillos del instituto. Todo el mundo era características relacionadas con el mundo emocional. Integridad moral. Otro pensamiento que no quiero que me olvidéis. Aunque usara esas 4 o 5 frases, ya me daría por satisfecho. El ruido de lo que somos llega a los oídos de nuestros alumnos con tanta fuerza que les impide oír lo que decimos. No hay forma más bella y más eficaz de autoridad que el ejemplo. El trabajo colegiado, la tenacidad ante situaciones adversas y esa actitud optimista de la que os he hablado. Bueno, este es el punto clave. ¿Cómo mejorar lo que hacemos? ¿Cómo mejorar la profesión? Hay 2 caminos, uno que creo que no lleva a ninguna parte, que es el que recorremos a todas horas, y el otro que es el que os voy a proponer. ¿Cuál es el camino más eficaz? Mirad, a la izquierda está el modelo que no hay que recorrer. Los investigadores saben lo que pasa con la enseñanza, diagnostican y comprenden, los políticos deciden lo que tienen que hacer los profesores y los profesores ejecutan y aplican lo que dicen las prescripciones según lo que habían descubierto los investigadores. 7 leyes generales llevamos para mejorar la escuela en este país y se avecina otra. 7. Mientras tanto la formación no se mejora, no se mejoran las condiciones. Este camino no funciona, que es este que reflejo aquí. Por una parte están los investigadores que no están en la escuela, que ganan más dinero que los que están en la escuela, que tienen más jerarquía epistemológica, se lo cuentan a los políticos y los políticos prescriben. Serás un buen profesor en la medida que ejecutes mejor lo que te han prescrito, según lo que otros habían descubierto. No funciona. Y alguno me dirá, si no funciona, ¿por qué está tan instalado? Porque es gratuito, porque es generalizado y porque es automático. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Todos. ¿Cuándo? De un día para otro. ¿Y cuánto cuesta? Nada. Los profesores harán evaluación cualitativa. Muy bien. Los profesores harán evaluación continua. Muy bien. ¿Y qué? ¿Cuál es el modelo que propongo? El modelo de racionalidad práctica en que la pieza fundamental es el profesor, que es el que piensa, diagnostica, comprende y decide. Y el político le da las condiciones, le ayuda. Es decir, que la pieza clave es el profesor, la profesora. Y de aquí vienen los cuatro triángulos que os voy a proponer. Primero, la estrategia para mejorar. Mirad, investigación, exploración, indagación de los profesores sobre sus prácticas, para comprenderlas y transformarlas en su racionalidad y en su justicia. Eso ha que dar lugar al perfeccionamiento. Y eso ha que dar lugar a las innovaciones. ¿Vale? La mecánica, la estrategia. Segundo, ¿en qué tenemos que mejorar? ¿Cómo mejorar la práctica? Las concepciones. ¿Pero qué es esto que tenemos que hacer? ¿Qué es esto? Segundo, las actitudes. Y tercero, las prácticas. He elegido la metáfora de un triángulo porque sin un vértice no hay triángulo. Dice, yo ya me he convencido de que los alumnos tienen que autoevaluarse en las evaluaciones
¿Cambió un vértice? Sí, parece. Y le pregunta, ¿y usted lo hace? Dice, este año no, que me ha tocado un grupo muy malo. Bueno, si no cambió la práctica. Y si cambia la práctica y no cambia la actitud, un cambio superficial. Dice un profesor, voy a ponernos en círculo, me voy a sentar yo en el círculo. Y resulta que antes era un déspota en la tarima y ahora es un déspota en el círculo. Estamos peor que antes porque está más cerca. Tercero, ¿qué hace falta para que esto suceda? ¿Qué hace falta para que esto suceda? Primero, a la derecha, voluntad, querer. Creer. Si esto no funciona, no cambia nada, no mejora nada. Si no, este vértice no está presente, pasaría lo que pasaba en aquel pueblo del que dice, no se tocaban las campanas de la iglesia por 8 motivos. Primer motivo, no había campanas. Olvídese de los otros, no me los cuente siquiera. Pero segundo, saber. Querer, pero saber. Saber. Si tuvieran que operar a esa hija de la que os he hablado en una operación grave y yo preguntase, ¿quién la va a operar? Este señor ya está deseando empezar. Ya tiene la bata blanca, la mascarilla, ya está con el bisturí preparado. Y yo preguntase, ¿sabe? Me dice, no, no sabe, pero le gusta mucho. Pues a mí no me la toca. No me la toca. Si yo dice que nació para cirujano, de niño abría las ranas con unas tijeras, y sí, no me la toca. Pero ¿cuántas aulas hay en que el profesor no sabe? Yo os remitiré a mi blog, mañana sábado, todos los sábados aparece un artículo nuevo, mañana escribo sobre la envidia en las organizaciones escolares. Se titulará Si la envidia fuera tiña. Y todos los sábados aparece un artículo nuevo. Cuando sucedió aquella catástrofe terrible del piloto de Germanwings que estrelló el avión contra una montaña y mató a todos los pasajeros, yo decía, me imagino las aulas pilotadas por algunos profesores que acaso estrellan a los alumnos contra la ignorancia, contra el aburrimiento, contra la insolidaridad, porque no están preparados para hacerlo, ni psicológica ni profesionalmente. Querer, saber y poder, las condiciones. Y finalmente, tienen que estar presentes la escuela, la familia y la sociedad. Bueno, dificultades, último punto. 5 minutos, Lola. Hay dificultades de carácter institucional. Un clima malo. Hay muchos de vosotros que llegan con las mejores voluntades a una cultura pervertida en una institución. Es muy difícil mantenerse. Es difícil. Si hablo de las dificultades no es para deciros, y como hay dificultades, pues no se puede hacer bien. No, es como hay dificultades, hay que superarlas. Empeoramiento de las condiciones es una dificultad. Más horas, menos sueldo. Jefes tóxicos que hay en las organizaciones. Competidores poderosos, descoordinación. ¿Qué es la fagocitosis de los innovadores? Mirad, en todas las instituciones hay profesores que quieren hacer las cosas bien, que quieren innovar, pero esto hay profesores a los que no les gusta nada. ¿Por qué? Porque les deja en evidencia la burocracia y la rutina. Pero mirad lo de la fagocitosis, la micropolítica de las instituciones. Profesora, con un sombrero, ¿lo veis? Bien. Al lado está el B. Entre el A y el B hay un signo mejor que. ¿Por qué es mejor que lo que dice el A? Porque propone innovar, cambiar, mejorar. Pero el B, ¿qué pasa? Que no quiere hacer nada. Dice, y pudiendo no hacer nada, ¿por qué vamos a hacer algo? Y en lugar de destruir el signo mejor que no puede, destruye al A. Y ahí hay 5 rayos, yo he descrito 25 rayos que he visto en tormentas, para matar al A. Por ejemplo, no hagas caso al A que tiene problemas afectivos. No es que quiera estar mucho tiempo con los niños, es que no tiene hijos, no quiere ir para casa. ¿Qué rayo más hay? ¿Por qué lo vas a hacer? ¿Dan un certificado? ¿Dan dinero? No, entonces ¿por qué lo vas a hacer? Le atribuye intenciones torcidas.
Si es un joven el A, dice al B, ¿por qué no hacemos? Y dice el B, ¿cuántos años tienes, hijo? Tú le ridiculiza. La ironía. ¿Qué? ¿Te van a hacer un monumento? ¿Vas a heredar la escuela? ¿Te van a hacer el nombre a una calle? Dicen en Argentina, ¿te van a dar la tiza de oro? Otro rayo. Esto ya lo hicimos hace 2 años, no valió para nada. Otro rayo. Poner una etiqueta maldita, no le hagas caso, que es de Podemos o que es del PP o lo que sea. Ojo, sed A y jubilaros de A porque vais a ser más felices. Y hay también, esta es la parte final, dificultades personales, como es el pesimismo. El fatalismo es la idea de que no está nada en nuestras manos, de que no podemos hacer nada. Mirar esta metáfora y volvemos otra vez a esto. La mariposa azul. Había un viudo que vivía con sus 2 hijas curiosas e inteligentes. Las niñas siempre hacían muchas preguntas, algunas de ellas él sabía responder y a otras no. Como pretendía ofrecerles la mejor educación, mandó a las niñas de vacaciones con un sabio que vivía en lo alto de una colina. El sabio siempre respondía a todas las preguntas sin ni siquiera dudar. Impacientes con el sabio, las niñas decidieron inventar una pregunta que él no sabría responder. Entonces una de ellas apareció con una linda mariposa azul que usaría para engañar al sabio. ¿Qué vas a hacer?, preguntó la hermana. Voy a esconder la mariposa en mis manos y preguntarle al sabio si está viva o muerta. Si él dijese que está muerta, abriré mis manos y la dejaré volar. Si dice que está viva, la aplastaré, la apretaré y la aplastaré. Y así cualquiera que sea su respuesta será una respuesta equivocada. Las 2 niñas fueron entonces al encuentro del sabio que estaba meditando. Tengo aquí una mariposa azul, dígame, sabio, ¿está viva o muerta? Muy calmadamente el sabio sonrió y respondió, depende de ti, ella está en tus manos. Así es nuestra vida, nuestro presente y nuestro futuro. No debemos culpar a nadie cuando algo falle porque somos nosotros los responsables por aquello que conquistamos o no conquistamos. Nuestra vida está en nuestras manos como la mariposa azul. Nos toca a nosotros escoger qué hacer con ella. Y Vilar planteaba después el desamor, el individualismo, la comodidad y el desaliento. ¿Vais a encontrar dificultades? Sí. ¿Vais a tener errores? Sí. ¿Vais a tener problemas? Sí. Pero hay una actitud en la vida muy importante que es convertir 2 signos menos en un signo más. Me equivoqué 2 veces, pero aprendí. Tuve 2 errores, pero me fortalecí. Tuve 2 fracasos, pero me hice mejor persona. Yo cuento la historia de una familia que tenía un caballo, se perdió, lo encontraron en un pozo y como no tenían medios para sacarlo, era viejo y el pozo profundo, decidieron enterrarlo. Le echaron paladas de tierra y el caballo, cuando sintió en los lomos la tierra, la sacudió, cayó a sus pies, subió de nivel. Le siguieron echando tierra, la sacudió, cayó a sus pies, subió de nivel, subió y salió trotando en libertad. ¿Va a haber gente que cabe pozos en vuestra vida? Sí. ¿Va a haber gente que eche tierra en vuestras espaldas? Sí. Pero a vosotros nadie os podrá arrebatar la estrategia del caballo. Nadie. Si queréis. La lógica de autoservicio, el desamor, el individualismo, la comodidad y el desaliento. Esta es una profesión que tiene que ver con el amor, porque es comunicación. Y los chicos nos van a pedir conocimientos, ayuda, pero nos van a pedir sobre todo cercanía, estar con ellos. Termino con esto. Un niño, va a terminar él, porque lo va a decir mejor que yo. Un niño, meditando en su oración, concluyó: Señor, esta noche te pido algo especial, convertirme en un televisor. Quisiera ocupar su lugar. Quisiera vivir lo que vive la tele de mi casa, es decir, tener un cuarto especial para mí y reunir a todos los miembros de mi familia a mi alrededor. Quisiera ser tomado en serio cuando hablo, convertirme en el centro de atención al que todos quieran escuchar sin interrumpir ni cuestionarle. Quisiera sentir el cuidado especial que recibe la tele cuando algo no funciona. Y tener la compañía de mi papá cuando llega a casa, aunque esté cansado del trabajo, y que mi mamá me busque cuando esté sola y aburrida en lugar de ignorarme, y que mis hermanos se peleen por estar conmigo. Y termina así yo también, y que pueda divertirlos a todos aunque a veces no les diga nada. Quisiera vivir la sensación de que lo dejen todo por pasar unos momentos a mi lado. Señor, no te pido mucho, solo vivir lo que vive cualquier televisor. Muchas gracias.
Despedida. Educar no es solo una forma de ganarse la vida, es una forma de ganar la vida de los otros, y que tu instituto, que tu escuela sea mejor porque tú trabajas en él. Y aquí tenéis algunos libros, pero sobre todo me remito al blog. Como es difícil recordar el adarve, que es el camino que había en la parte alta de las murallas, si ponéis el blog de Miguel Ángel Santos Guerra, está. Y en todo se puede hacer comentarios. Miguel Ángel, estuve aquella tarde de viernes allí y quiero decirte, encantará. Bueno, me despido de vosotros y un pequeño regalo. Cuando alguien dice, hoy un profesor va a hacer un regalo, todo el mundo piensa, no va a ser de dinero. Pues no. ¿De qué es? De lo que somos más ricos los profesores y las profesoras. ¿De qué es? Ideas y sentimientos. Y tiene que ver con lo principal que me ha traído aquí esta tarde. ¿Qué es? El deseo, la esperanza, el ruego de que algo que hayamos trabajado aquí lo noten vuestros alumnos en las aulas. Ojalá no se os pueda felicitar solo a vosotros por haber obtenido trabajo en la enseñanza. Ojalá se pueda felicitar a vuestros alumnos. Ojalá. Enhorabuena, te ha tocado fulanita. Enhorabuena, te ha tocado fulanito. Ojalá. Con eso tiene que ver la despedida. Un pequeño regalo del siglo XVI, una leyenda jasídica, judía, que dice así: cerca de la ciudad de Alejandría vivía un hombre honrado en una casa solariega en la que había un jardín. En el jardín había un pozo. Al lado del pozo estaba plantada una higuera y en la fachada de esa casa había un reloj de sol. Este hombre durante varias noches seguidas sueña que detrás de una losa más oscura que las otras del templo de Alejandría estaba escondido un tesoro de incalculable valor. Era pobre y quiso ir a buscarlo. Ahorró dinero, compró unas herramientas, pues había que picar. Cuando ya tuvo el dinero hizo el viaje, llegó de día, se escondió, no quería que lo vieran, y a la luz de la luna salió de su escondite a buscar la losa. Y dio vueltas, 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 sin ver la losa más oscura. Y lamentablemente no solamente es que no la encuentre, sino que le sorprende a la policía y le encarcela. Por la mañana van a buscar a la cárcel y le conducen ante un juez. El juez le dice: señor, ¿se puede saber qué hacía usted en el templo a esas horas de la noche con unas herramientas dando vueltas? Eres un hombre pobre y sincero. Señor juez, soñé durante varias noches seguidas que detrás de una losa más oscura que las otras del templo estaba escondido un tesoro de incalculable valor y vine a buscarlo. Y el juez le dice: pero hombre de Dios, ¿usted cómo es tan ridículo? ¿Por qué es tan ingenuo? ¿Pero cómo le hace caso a los sueños? Usted haga caso a la realidad. Le digo esto porque yo también he soñado durante varias noches seguidas que en una casa solariega cercana a la ciudad de Alejandría, en la que vive un hombre honrado, en la que hay un jardín un pozo, al lado del pozo una higuera, y un reloj de sol en la fachada de la casa, he soñado que al lado del pozo de esa casa, en dirección al norte y a 3 metros de profundidad, está enterrada una arqueta de hierro con 500 monedas de oro. Pero qué absurdo sería pensar que es verdad. Váyase para su casa, olvídese de los sueños. Le agradece al juez el consejo, se despide de él y va precipitadamente para su casa. Y en cuanto llega empieza a cavar al lado de su pozo y a 3 metros de profundidad. Después de cavar concienzudamente, aparece una arqueta de hierro con 500 deslumbrantes monedas de oro. Ni qué decir tiene que la casa solariega es vuestra aula, esa aula que vais a tener. La vais a tener, si creéis en vosotros. Este lugar donde hemos estado esta tarde de viernes es solo el templo de Alejandría. Cavad allí, aunque haya roca viva de entre muchos centímetros. Aparecerá la arqueta. Lo he soñado muchas veces como profesor en mi vida. Despierto y a veces hasta dormido. Pero voy a añadir una cosa. La última vez que lo he soñado ha sido el 4 de noviembre, en la tarde, en el auditorio en el salón de conferencias de la Universidad de Derecho de Málaga, y lo he podido soñar gracias a que vosotros habéis estado aquí y habéis estado así, con tanta atención, con tanta expectación. Mil gracias, porque con vuestra presencia y vuestra actitud habéis logrado avivar mis sueños. Os lo digo porque los sueños son una parte muy importante de mi vida. Muchas gracias.